Nunca imaginé que el hombre con quien pensaba pasar el resto de mi vida desaparecería 2 días antes de la boda. Un momento estaba eligiendo arreglos florales y doblando servilletas de lino. Al siguiente, miraba fijamente el apartamento vacío con mi vestido blanco colgando aún en la puerta del armario. Carlos ni siquiera tuvo la decencia de llamar. Dejó una nota. No puedo hacerlo. Lo siento. Eso fue todo. 5 años juntos. Y lo único que obtuve fue un garabato cobarde en papel de hotel. Mi familia llegó desde Sevilla. Mis amigas me rodearon como pájaros bien intencionados, intentando alejar mi dolor con días de spa y noches de vino. Pero nada ayudaba. La traición era demasiado profunda, como una herida que no dejaba de sangrar. Peor aún, había renunciado a mi trabajo como profesora para mudarme con Carlos después de la boda a Valencia. Así que no solo tenía el corazón destrozado, sino que estaba sin trabajo, con problemas para pagar el alquiler y hundiéndome en una espiral. Una noche sin dormir, todavía en pijama y llorando sobre el pastel que sobró, hice clic en solicitar para un trabajo que nunca habría considerado en circunstancias normales. Cuidadora interna para un recluso millonario que estaba paralizado de la cintura para abajo. El salario era absurdo, los requisitos, vagos. Y mi desesperación era más fuerte que mi orgullo. La entrevista con la asistente personal del señor Montero fue breve y fría. Yo no tenía experiencia como cuidadora, pero mi formación como maestra y mi desesperación debieron convencerla. 3 días después, recibí una llamada. El trabajo era mío si lo quería. Debía presentarme la siguiente semana en una finca en las afueras de Madrid. Cuando colgué el teléfono, miré el apartamento que Carlos y yo habíamos decorado juntos. Las paredes amarillas que habíamos pintado un domingo de risas, las fotos que ya había guardado en cajas, los planes que se habían evaporado como la niebla matutina. Mi madre me llamó esa noche, preocupada como siempre. Lucía, ¿estás segura de esto? Vivir con un desconocido no parece seguro. Mamá, no tengo opciones. El alquiler vence en 2 semanas y no tengo suficientes ahorros. Podrías volver a casa, cariño. Tu habitación sigue siendo tuya. La idea de volver a mi pueblo, de enfrentar las miradas compasivas de los vecinos, de escuchar los susurros sobre la pobre Lucía, la que dejaron plantada, me resultaba insoportable. Prefería 1000 veces lo desconocido. Estaré bien, te lo prometo. Además, es solo temporal hasta que encuentre algo en una escuela. Mi amiga Elena me ayudó a empacar lo poco que me llevaría. Mientras doblaba ropa y guardaba libros, me preguntó si sabía algo sobre mi futuro jefe. Solo sé que tuvo un accidente hace 2 años y que vive aislado desde entonces. La señora Vega, su asistente, fue bastante reservada al respecto. Suena como el comienzo de una novela gótica, bromeó Elena, pero noté preocupación en sus ojos. La noche antes de partir, soñé con Carlos. Estábamos en nuestra boda, pero cuando levantaba el velo para besarme, su rostro se desvanecía como humo. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte y una sensación de vacío en el pecho. Fuera, Madrid comenzaba a despertar bajo una llovizna suave. Miré por última vez el apartamento que debía haber sido nuestro hogar. No quedaba nada de nosotros allí, solo paredes desnudas y recuerdos que dolían como cristales rotos. Tomé mi maleta, cerré la puerta y dejé las llaves en el buzón del casero. El taxi me esperaba abajo, bajo la lluvia que se intensificaba. Mientras el coche avanzaba por las calles mojadas, sentí que dejaba atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma que ya no existía. La Lucía que creía en promesas, en finales felices, en juramentos de amor eterno. El viaje duró casi 1 hora. Pasamos del bullicio de Madrid a caminos cada vez más estrechos y solitarios. El paisaje cambió. Edificios dieron paso a colinas ondulantes salpicadas de olivos y encinas. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una imponente verja de hierro forjado. «Es aquí, señorita», dijo el taxista, mirando con curiosidad la propiedad. Pagué la carrera y me quedé sola, con mi maleta junto a mis pies, frente a aquella entrada que parecía sacada de otro siglo. Pulsé el intercomunicador y esperé, sintiendo gotas de lluvia deslizarse por mi cuello. Una voz metálica respondió: «Sí, soy Lucía Mendoza, la nueva cuidadora». Hubo un zumbido, y la verja comenzó a abrirse lentamente. Tomé mi maleta y comencé a caminar por el sendero de grava,
rodeado de cipreses recortados con precisión militar. A lo lejos, entre la bruma, apareció la silueta de la casa. No era lo que esperaba. No era una mansión moderna, sino una antigua casona señorial, de piedra gris y ventanas altas, con hiedra trepando por sus paredes como venas verdes. Mientras me acercaba, pensé en lo extraño de la situación. Hace un mes, estaba eligiendo flores para mi boda. Ahora caminaba hacia una vida completamente desconocida, hacia un hombre del que solo sabía su nombre y su desgracia. Pero quizás eso era mejor. Quizás lo desconocido era precisamente lo que necesitaba para olvidar, para sanar, para reconstruirme desde cero. Llegué al porche cubierto justo cuando la lluvia se intensificaba. Apenas tuve tiempo de sacudir el agua de mi abrigo cuando la puerta se abrió. Ante mí apareció una mujer de unos 50 años, vestida con elegancia sobria, el cabello gris recogido en un moño perfecto, y una expresión que no revelaba nada. «Señorita Mendoza», dijo, sin ofrecerme la mano. «Soy Gloria Vega, asistente personal del señor Montero. Bienvenida a la Encina». Entré a la Encina con el corazón en la garganta. El interior era aún más impresionante que la fachada. Techos altos con vigas de madera oscura, suelos de mármol pulido y muebles que parecían sacados de un museo. El vestíbulo olía a cera de abeja y a tiempo detenido. La señora Vega caminaba delante de mí con pasos silenciosos. No hablaba, solo avanzaba con la certeza de quien conoce cada rincón de un lugar. La seguí, intentando memorizar el camino mientras cruzábamos salones y pasillos. En las paredes colgaban retratos de personas con el mismo gesto serio, generaciones de Monteros que parecían observarme con desconfianza. «El señor Montero no aprecia las preguntas innecesarias», dijo de pronto, sin volverse. «Prefiere el silencio a menos que se le hable directamente. Recibirás tus instrucciones cada mañana». Asentí, aunque ella no podía verme. Los nervios se agitaban bajo mi piel como insectos atrapados. ¿En qué me había metido? Subimos por una escalera ancha y llegamos a un pasillo con varias puertas. La señora Vega se detuvo frente a una de ellas y me miró fijamente. «El señor Montero ha tenido muchas cuidadoras antes que tú. Ninguna ha durado más de un mes. Espero que tengas más paciencia que tus predecesoras». No supe qué responder. Ella dio 2 golpes suaves a la puerta y la abrió sin esperar respuesta. Me hizo un gesto para que entrara. La habitación era amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban a los jardines traseros. Estaba decorada con sobriedad elegante, tonos azules y grises, muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros. Y allí, junto a la ventana, en una silla de ruedas, estaba él. El hombre que me observaba era más joven de lo que esperaba, quizás en sus 30 y tantos. Tenía el cabello negro, ondulado, algo más largo de lo convencional, y una barba cuidada que enmarcaba un rostro que debió ser atractivo antes de que la amargura lo marcara. Pero fueron sus ojos los que me impactaron, oscuros, penetrantes, como si pudieran ver a través de mi piel hasta mis pensamientos más privados. «Señor Montero, esta es Lucía Mendoza, su nueva cuidadora», dijo la señora Vega. Él no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, sin que sus ojos abandonaran los míos. Sentí un escalofrío. Me aclaré la garganta. «Buenos días, señor Montero. Es un placer conocerle». Silencio. El hombre continuó observándome, como evaluando cada detalle. Finalmente, habló con una voz grave, más suave de lo que esperaba. «Señorita Mendoza, bienvenida a mi prisión». La señora Vega se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Yo me quedé quieta, sin saber cómo responder. Él sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. «Gloria, puedes retirarte. Quiero hablar a solas con la señorita Mendoza». La asistente asintió y salió, cerrando la puerta tras ella. Quedamos solos, mirándonos como 2 extraños en un duelo silencioso. Finalmente, él señaló una silla cercana. «Siéntese, por favor. Debe estar cansada después del viaje». Obedecí, agradecida por poder ocultar mis piernas temblorosas. Él maniobró su silla hasta quedar frente a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera notar las pequeñas cicatrices en su rostro, probablemente del accidente. «¿Sabe por qué la contraté, señorita Mendoza? Supongo que porque necesita ayuda con...» «No», me interrumpió. «La contraté porque en su solicitud, a diferencia de las otras candidatas,
No mencionó cuánto deseaba ayudar a los demás, o cuánta compasión sentía. Su solicitud era directa. Necesitaba trabajo. Yo ofrecía uno bien pagado, sin falsas pretensiones de vocación. Me sorprendió su franqueza, y también que hubiera leído personalmente mi solicitud. Es cierto, admití. No pretenderé que esto es mi vocación, pero le aseguro que haré mi trabajo lo mejor posible. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Sus responsabilidades serán sencillas. Me ayudará con mi rutina diaria, me acompañará durante mis ejercicios de fisioterapia, leerá para mí cuando se lo pida y mantendrá esta habitación en orden. A cambio, tendrá alojamiento, comidas y un salario considerable. ¿Le parece justo? Sí, señor Montero. Javier, dijo. Mi nombre es Javier. Señor Montero me hace sentir como mi padre. Asentí, aunque me resultaba extraño llamar por su nombre a alguien que emanaba tanta autoridad. Su habitación está al final del pasillo, continuó. Gloria le mostrará dónde. Tiene el resto del día libre para instalarse. Mañana comenzaremos a las 7. Entendí que la conversación había terminado. Me levanté, pero antes de que pudiera despedirme, él habló nuevamente. Una última cosa, Lucía. No entre en las habitaciones cerradas. No por su seguridad, sino por la mía. No entendí qué quería decir, pero asentí. Cuando salí, la señora Vega me esperaba en el pasillo. Me condujo a mi habitación en silencio. Era pequeña pero confortable, con una cama individual, un armario, un escritorio y un baño privado. La ventana daba a un patio interior con una fuente de piedra. La cena se sirve a las 8 en la cocina, dijo secamente. Si necesita algo, mi número está en la mesita. Yo no vivo aquí. Cuando se marchó, me senté en la cama, agotada física y emocionalmente. Saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de mi madre. Le envié un mensaje corto para tranquilizarla. Ya llegué. Todo bien. Te llamo mañana. Deshice la maleta lentamente, colocando mi escasa ropa en el armario. Coloqué la única foto que había traído en la mesita. Mis padres y yo en Toledo. El verano pasado. Todos sonriendo sin saber lo que vendría. Junto a ella puse el libro que estaba leyendo, como un pequeño intento de hacer mío aquel espacio ajeno. Después, me aventuré a explorar un poco. Los pasillos estaban desiertos y silenciosos. Encontré la cocina, donde una mujer mayor preparaba algo que olía delicioso. Se presentó como Dolores, el ama de llaves, y me ofreció un café que acepté agradecida. Me contó que llevaba 30 años trabajando para la familia Montero. Mencionó que también había un jardinero, Paco, y un chófer, Ramón, pero que no los vería mucho. ¿Y el señor Montero?, pregunté. ¿Cómo era antes? Dolores me miró con cautela. Diferente, dijo simplemente. El accidente lo cambió todo. No elaboró más, y no insistí. Después de terminar el café, recorrí los jardines. Eran extensos y cuidados con precisión. Setos de boj recortados en formas geométricas, rosales que comenzaban a florecer, fuentes de piedra antigua. Al fondo se extendía un olivar que se perdía en el horizonte. El aire olía a romero y a tierra mojada por la lluvia reciente. Mientras caminaba, intenté procesar todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. El abandono de Carlos, la pérdida de nuestros planes, y ahora este trabajo extraño con un hombre enigmático en una casa que parecía guardar más secretos que habitaciones. Me sentía como una hoja arrastrada por el viento, sin control sobre mi destino. Esa noche, cenando sola en la enorme cocina, me pregunté si había cometido un error. Quizás debería haber aceptado la oferta de mi madre de volver a casa. Pero algo dentro de mí, tal vez orgullo, tal vez curiosidad, me decía que debía quedarme, que quizás, en este lugar tan alejado de mi vida anterior, podría encontrar un camino para reconstruirme. Al acostarme, escuché el viento silbar entre los árboles y, más distante, el ulular de un búho. En la oscuridad, pensé en Javier Montero y en sus ojos que parecían cargar con todo el peso del mundo. Pensé en Carlos y en cómo su traición había cambiado mi rumbo. Y justo antes de dormirme, me pregunté si 2 personas rotas, en una casa llena de sombras, podrían encontrar algún tipo de luz juntas. Para el tercer día, comencé a sentir el peso del silencio de la encina. La mansión parecía respirar con vida propia, expandiéndose y contrayéndose como un organismo antiguo.
Javier apenas hablaba, pero cuando lo hacía, su voz tenía un tono melodioso que contrastaba con la dureza de sus palabras. No preguntaba sobre mí, pero notaba todo. Cuando cambiaba la posición de un cojín, cuando dudaba antes de hablar, su mirada me seguía como la de un depredador paciente. Mi rutina se estableció rápidamente. A las 6 me levantaba y me preparaba. A las 7 entraba en su habitación con el desayuno. Le ayudaba con su aseo personal, un momento incómodo para ambos, pero que tratábamos con profesionalismo. Después venían sus ejercicios, dolorosos pero necesarios para evitar la atrofia muscular. Leía para él durante 1 hora, casi siempre poesía o filosofía, nunca novelas. Por las tardes, mientras descansaba, yo tenía tiempo libre que solía pasar en la biblioteca o en los jardines. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía opresivo, y los ruidos ocasionales, crujidos de madera, susurros del viento, me mantenían despierta. Una noche, escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Imposible que fueran de Javier. Me asomé con cautela, pero el corredor estaba vacío y oscuro. Otra noche, desperté de golpe al sentir que alguien me observaba. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Cuando se lo comenté a Dolores, se limitó a persignarse y murmurar algo sobre casas viejas que guardan recuerdos. Javier tenía momentos extraños. A veces, en medio de una lectura, me interrumpía con preguntas desconcertantes. ¿Crees que la culpa puede perseguir a alguien hasta la tumba? ¿Qué piensas que merecen las personas después de arruinar vidas? Yo respondía con cautela, sin saber qué respuesta esperaba. En esos momentos, sus ojos adquirían un brillo febril que me inquietaba. Había puertas cerradas en las que tenía prohibido entrar. Un ala completa de la casa estaba clausurada. Cuando le pregunté a la señora Vega, me dio una sonrisa tensa. No se le paga para explorar, señorita Mendoza. No podía evitar la sensación de que algo, o alguien, me observaba cuando caminaba sola por aquellos pasillos. Una tarde, mientras Javier dormía, me aventuré hasta el ala prohibida. No tenía intención de entrar, solo quería ver qué había allí. El pasillo terminaba en una puerta doble de madera tallada. Cuando me acerqué, sentí un frío repentino que me erizó la piel. Puse mi mano sobre el picaporte por pura curiosidad, sin intención de girarlo, cuando escuché: «La curiosidad mató al gato, Lucía». Di un respingo. Javier estaba detrás de mí en su silla de ruedas, silencioso como un fantasma. No parecía enfadado, sino resignado. «Lo siento», murmuré. «No iba a entrar». «Lo sé», dijo con una sonrisa cansada. «Todos quieren saber qué hay detrás de las puertas cerradas. Es parte de la naturaleza humana». Se acercó y miró la puerta como si pudiera ver a través de ella. «Detrás de esta puerta está mi vida anterior, la vida que perdí. Prefiero mantenerla encerrada». No supe qué decir. Él giró su silla y comenzó a alejarse. «Ven, te mostraré algo». Lo seguí hasta una habitación que no había visto antes. Era un estudio pequeño con un piano de cola negro en el centro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Javier me invitó a mirarlas. Eran imágenes de él, caminando, sonriendo, viviendo. En muchas aparecía con una mujer hermosa de pelo oscuro y ojos amables. «Mi esposa, Ana», dijo con voz suave, «murió hace 2 años. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento mucho». «El accidente fue mi culpa», continuó, mirando fijamente una de las fotos. «Conducía demasiado rápido. Discutíamos. No vi el camión». Se quedó en silencio, perdido en recuerdos. Luego añadió: «Ella murió en el acto. Yo sobreviví, pero perdí las piernas». Y todo lo demás. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez vi más allá de la máscara de frialdad. Vi dolor, culpa, una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. «A veces pienso que Ana sigue aquí», dijo en voz tan baja que apenas le oí, «que camina por los pasillos, que abre puertas, que me vigila». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eran sus pasos los que escuchaba por las noches? ¿Era músico?, pregunté, señalando el piano, intentando cambiar de tema. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Ana lo era. Yo solo tocaba para ella. Se acercó al piano y acarició las teclas sin presionarlas. «Desde que murió, no ha sonado música en esta casa». De repente, me miró con intensidad. «Toca algo para mí, Lucía».
Yo no sé tocar, admití. No importa, solo presiona las teclas. Cualquier sonido será mejor que este silencio. Dudando, me senté en el banco y pulsé algunas teclas al azar. El sonido, discordante, pareció sacudir el polvo del aire. Sigue, me animó. Y lo hice, creando una melodía caótica que, sorprendentemente, empezó a encontrar cierto ritmo. Cuando terminé, noté que Javier tenía los ojos cerrados. Gracias, dijo simplemente. Esa noche, cené con él por primera vez. Habíamos cruzado una barrera invisible. Me habló de su vida antes del accidente. Era arquitecto, especializado en restaurar edificios históricos. Ana era pianista clásica. Se habían conocido en Granada, durante la restauración de un palacio nazarí donde ella daba un concierto. Me contó anécdotas de sus viajes, de proyectos ambiciosos, de sueños interrumpidos. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Qué te trajo realmente aquí, Lucía? Dudé. No había hablado de Carlos con nadie excepto con mi familia y amigos cercanos, pero algo en la atmósfera íntima de aquella cena, en la manera en que Javier me había abierto su dolor, me hizo sentir que podía confiar. Le conté todo. La boda planeada, la huida cobarde de Carlos, mi desesperación, mi vergüenza. Así que ambos estamos escapando, concluyó cuando terminé. Yo de mis recuerdos, tú de tu humillación. Lo dijo sin malicia, como una simple constatación. Y tenía razón. Supongo que somos dos náufragos en la misma isla desierta, respondí. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Una isla bastante grande y con demasiados fantasmas, me temo. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde mi llegada. No escuché pasos ni sentí miradas, pero soñé con Ana. Estaba al pie de mi cama, mirándome con ojos tristes. No daba miedo. Al contrario, emanaba una serenidad que me calmó incluso dentro del sueño. Sus labios se movieron como si hablara, pero no escuché nada. Cuando desperté, la habitación olía ligeramente a jazmín, aunque no había flores cerca. Los días siguientes fueron diferentes. Javier hablaba más. Me hacía preguntas sobre mi vida, mi infancia en Sevilla, mis años como maestra. A veces incluso reía, un sonido oxidado como una puerta que lleva mucho tiempo sin abrirse. Yo seguía escuchando ruidos por las noches, pero ya no me asustaban. Si la casa tenía fantasmas, no parecían malintencionados. Un viernes, mientras le leía poemas de García Lorca, Javier me interrumpió. ¿Crees en las segundas oportunidades, Lucía? Lo miré, sorprendida por la pregunta. Supongo que sí. ¿Por qué? Porque estoy pensando en darme una, dijo lentamente. He estado escondido aquí durante 2 años, castigándome. Quizás es hora de intentar vivir de nuevo. Algo se agitó en mi pecho. ¿Esperanza? ¿Miedo? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me miró largamente antes de responder. Tú. Ver a alguien que también lo perdió todo pero sigue adelante. Me hace pensar que quizás yo también pueda. Sentí un rubor subir a mis mejillas. Yo no he sido tan valiente como crees. La valentía no es no tener miedo. Es actuar a pesar de él. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación después de cenar, pasé frente al ala cerrada. La puerta doble estaba entreabierta. Me detuve, indecisa. ¿Debía llamar a Javier? ¿Entrar? ¿Ignorarlo? Finalmente, empujé suavemente la puerta. Era una suite amplia, decorada en tonos claros. Una cama grande dominaba el espacio. Sobre una cómoda había fotos de Javier y Ana, flores secas, frascos de perfume. Todo estaba inmaculado, como si esperaran que los dueños regresaran en cualquier momento. En un rincón había un piano vertical, más pequeño que el del estudio. Sobre él, partituras abiertas, como si alguien acabara de tocar. No debería estar aquí, pensé, pero no podía irme. Algo me retenía. Me acerqué al piano y toqué una tecla. La nota resonó clara en el silencio. Y entonces lo vi. En la pared sobre el piano, un retrato de Ana. Pero no estaba sola. En sus brazos sostenía a un bebé. Un jadeo escapó de mis labios. Javier había tenido un hijo. ¿Por qué nunca lo mencionó? No deberías estar aquí. Su voz me sobresaltó. Estaba en la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No parecía enfadado, solo infinitamente triste. Lo siento, murmuré. La puerta estaba abierta. Lo sé.
Yo la abrí. Quería ver si tenía el valor de entrar. No lo tuve. Pero tú sí. Se acercó lentamente hasta quedar a mi lado frente al retrato. Mi hijo, dijo con voz quebrada. Iba a llamarse Daniel. Ana tenía 8 meses de embarazo cuando ocurrió el accidente. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Ahora entendía el peso que cargaba, la magnitud de su pérdida. Lo perdí todo ese día. Continuó. Mi futuro, mi familia, mis piernas. A veces pienso que debí morir con ellos. Sin pensar, tomé su mano. Estaba fría. Pero no moriste, dije suavemente. Y eso debe significar algo. Me miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Quizás signifique que tengo que aprender a vivir de nuevo. Y quizás necesitaba que alguien me lo recordara. A partir de aquella noche en la habitación prohibida, algo cambió entre Javier y yo. Una barrera invisible se había derrumbado. Ya no éramos simplemente empleador y empleada, sino 2 personas que compartían el peso de sus pérdidas. Durante el desayuno hablábamos de cosas triviales. Durante la cena, de asuntos más profundos. Él me contaba sobre proyectos de restauración que había dirigido en Toledo, Salamanca y Granada. Yo le hablaba de mis alumnos, de mis años en la universidad, de mis padres. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba cerca del piano del estudio, encontré un álbum de fotos escondido en un cajón. No debería haberlo abierto, pero la curiosidad pudo conmigo. Estaba lleno de imágenes de Javier y Ana, vacaciones en Menorca, conciertos donde ella tocaba, fiestas con amigos. Pero lo que más me impactó fue ver a Javier sonriendo abiertamente, relajado, feliz, un hombre completamente diferente al que yo conocía. La última página del álbum contenía una ecografía con una fecha de apenas 2 semanas antes del accidente. En el margen, alguien había escrito Daniel, con letra elegante, seguramente la de Ana. Cerré el álbum con un nudo en la garganta. Era un niño muy esperado. Me sobresalté. Javier estaba en la puerta del estudio, observándome. No parecía molesto por mi intromisión, solo melancólico. Lo siento, dije, volviendo a colocar el álbum en su lugar. No debí. No importa, me interrumpió acercándose. Hace tiempo que no miraba esas fotos. Tomó el álbum y lo abrió en la página de la ecografía. Ana estaba convencida de que sería niño. Quería llamarlo Daniel, como su abuelo. Su voz era suave, casi un susurro. Yo fingía que prefería una niña, solo para provocarla, pero la verdad es que no me importaba. Solo quería que ambos estuvieran bien. Se quedó en silencio, acariciando la imagen con la punta de los dedos. Fuera, la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales, creando una atmósfera íntima en la habitación. ¿Qué ocurrió exactamente?, pregunté, armándome de valor. Nunca habíamos hablado directamente del accidente. Javier cerró el álbum lentamente. Permaneció callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, suspiró. Volvíamos de una visita al médico. Ana estaba radiante. Acabábamos de escuchar el corazón del bebé. Discutimos sobre un nombre. Ella insistía en Daniel. Yo bromeaba con llamarlo Segismundo, como el personaje de Calderón. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Luego empezamos a hablar de mi trabajo. Tenía un proyecto importante en Marruecos, una restauración que me mantendría fuera varias semanas. Ana no quería que me fuera estando ella tan avanzada en el embarazo. Yo le dije que era mi oportunidad profesional más importante. Hizo una pausa. Egoísta, ¿verdad? No respondí. No me correspondía juzgar. La discusión se calentó. Conducía demasiado rápido, distraído por la pelea. No vi el camión que se había detenido. Cuando reaccioné, era demasiado tarde. Cerró los ojos, reviviendo claramente el momento. Me desperté en el hospital 3 días después. Lo primero que pregunté fue por Ana y el bebé. La cara del médico me dio la respuesta antes que sus palabras. Nos quedamos en silencio. La lluvia había amainado, dejando solo un goteo rítmico desde los aleros. Me culpo cada día, continuó. Si no hubiera insistido con ese proyecto, si no hubiera discutido mientras conducía, si hubiera estado más atento, Ana y Daniel estarían vivos. Me acerqué, y sin pensarlo, tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. El pasado no se puede cambiar, Javier. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Me miró con ojos brillantes. ¿Sabes? Eso suena exactamente a algo que Ana diría.
No supe cómo tomar ese comentario. Me solté suavemente y me alejé un paso, repentinamente consciente de nuestra cercanía. A veces, comenzó, dudando. A veces siento que Ana sigue aquí, no como un fantasma, no exactamente, más bien como una presencia. En las noches escucho el piano. Encuentro cosas movidas de sitio, puertas que se abren solas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces no había imaginado los ruidos nocturnos. ¿Crees que es posible?, preguntó con voz quebrada. ¿Que los muertos permanezcan cerca de quienes aman? No lo sé, respondí honestamente. Pero si es posible, estoy segura de que Ana querría verte sanar, no hundirte en la culpa. Javier asintió lentamente. Eso también suena a algo que ella diría. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Javier resonaban en mi mente. ¿Realmente estaba la casa habitada por el espíritu de Ana? ¿O era solo la manifestación del dolor y la culpa de Javier? Recordé el sueño que había tenido con ella, lo real que había parecido. Cerca de la medianoche, escuché música. Las notas del piano flotaban por el pasillo, suaves y melancólicas. Me levanté y seguí el sonido hasta el estudio. Esperaba encontrar a Javier allí, pero la habitación estaba vacía. El piano, sin embargo, tenía la tapa levantada, como si alguien acabara de tocarlo. El frío me envolvió de repente. No era un frío natural. Era como si me hubieran sumergido en agua helada. Y entonces lo sentí. No estaba sola. No veía nada, pero sabía, con una certeza inexplicable, que había alguien más conmigo en esa habitación. «¿Ana?», susurré, sintiéndome ridícula y aterrada a la vez. No hubo respuesta, pero el aire pareció cambiar, como si algo, o alguien, se hubiera movido. Sobre el piano había una partitura que no recordaba haber visto antes. Me acerqué con cautela. Era una pieza de Chopin, un nocturno. En el margen, con letra elegante y delicada, alguien había escrito: «Para J, con amor eterno». Sentí un nudo en la garganta. ¿Era posible? ¿Estaba Ana realmente intentando comunicarse? «Lucía, ¿qué haces aquí?». La voz de Javier me sobresaltó. Estaba en la puerta, en su silla de ruedas, con el rostro pálido a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Escuché música», expliqué. «Pensé que eras tú». Javier entró en la habitación, mirando alrededor con una mezcla de esperanza y miedo. «No he sido yo», dijo suavemente. «Hace años que no toco». Se acercó al piano y vio la partitura. Su mano tembló al tocarla. «Esta es la letra de Ana», murmuró. «Y esta pieza era la que tocó la noche que nos conocimos». Nos miramos, una corriente de entendimiento fluyendo entre nosotros. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos lo que había ocurrido, aunque ninguno pudiera explicarlo racionalmente. «Creo que intenta decirte algo», dije finalmente. Javier asintió, con lágrimas en los ojos. «Que deje de culparme, que siga adelante». Se quedó mirando la partitura largo rato. Luego, lentamente, posicionó sus manos sobre las teclas. Las notas emergieron, titubeantes al principio, luego con más seguridad. Era una melodía hermosa, triste pero con un dejo de esperanza. Cuando terminó, el silencio que siguió parecía cargado de significado. «No tocaba desde antes del accidente», dijo, sorprendido de sí mismo. «Ana era la música en nuestra relación. Yo solo aprendí lo básico para complacerla». «Lo has hecho precioso», respondí, conmovida. Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Gracias, Lucía. No solo por esto, por todo. Por obligarme a enfrentar lo que he estado evitando durante 2 años. Nos quedamos allí, en el estudio bañado por la luz plateada de la luna, escuchando el silencio que ya no parecía vacío, sino lleno de promesas. Desde esa noche, algo fundamental cambió en la encina. Las puertas cerradas se abrieron. Las habitaciones oscuras se iluminaron. Javier comenzó a tocar el piano regularmente, llenando la casa de música. Los pasos nocturnos cesaron, como si el espíritu que vagaba hubiera encontrado finalmente paz. Y yo, que había llegado buscando un refugio temporal, un escape de mi propio dolor, comencé a sentir que quizás había encontrado algo más, algo que no esperaba ni buscaba, pero que parecía inevitable, como la llegada de la primavera después del invierno más crudo. Los días de mayo se alargaban,
inundando la encina de una luz dorada que parecía derretir hasta los rincones más sombríos. Javier cambió, no de golpe, sino gradualmente, como un glaciar que se deshiela. Primero gotitas, luego riachuelos, finalmente un río caudaloso de vida. Comenzó a pedir que lo llevara al jardín cada mañana. Hablaba con Paco, el jardinero, sobre nuevas plantaciones. Llamó a antiguos colegas, empezó a revisar planos, a dibujar, a interesarse por proyectos abandonados. La relación entre nosotros también evolucionó. Ya no era una simple cuidadora. Me consultaba decisiones, valoraba mis opiniones, me pedía que le leyera sus notas. Y yo, que había llegado con el corazón destrozado, notaba cómo los fragmentos comenzaban a recomponerse, aunque en una forma nueva, irreconocible a veces. Una tarde, mientras empujaba su silla por el olivar, me preguntó por Carlos. ¿Alguna vez supiste por qué se fue? La pregunta me sorprendió. Hacía semanas que no pensaba en él. No exactamente, respondí. Su nota solo decía que no podía hacerlo. Supongo que tuvo miedo al compromiso. ¿Le has perdonado? Reflexioné antes de contestar. No se trata de perdonar. Es más bien entender que su partida dice más de él que de mí, y quizás incluso agradecerlo. Imagina si hubiera descubierto que no quería estar conmigo después de la boda. Javier asintió pensativo. El dolor nos define, pero no tiene por qué limitarnos. Suenas como un libro de autoayuda, bromeé. Y él rió, un sonido que cada día se volvía menos extraño. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo de pronto. Salir de aquí, ver algo que no sean estas paredes y estos olivos. Lo miré sorprendida. Desde que había llegado, Javier no había abandonado la propiedad ni una sola vez. ¿A dónde quieres ir? Al mar, respondió sin dudar. Echo de menos el mar. Ana y yo teníamos una pequeña casa en Cabo de Gata. No he vuelto desde... No terminó la frase, pero no hacía falta. Podríamos ir, sugerí. Ramón puede conducir. Yo puedo ayudarte con todo lo que necesites. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Lo harías? ¿Vendrías conmigo? Claro, respondí, intentando sonar casual. Es mi trabajo, ¿no? Una sombra cruzó su rostro. Sí, supongo que sí. Tu trabajo. Algo en su tono me hizo sentir que había dicho algo equivocado, pero no supe identificar qué. 3 días después, partimos hacia Almería. Ramón conducía la espaciosa furgoneta adaptada. Dolores nos había preparado comida para el viaje, y la señora Vega había organizado todo lo necesario en la casa de playa. El camino fue largo pero agradable. Javier me señalaba lugares, contaba anécdotas de viajes anteriores. Parecía más animado de lo que nunca lo había visto. La casa resultó ser una preciosa villa mediterránea, más pequeña que La Encina, pero igualmente elegante, con grandes ventanales que miraban directamente al mar. Estaba adaptada para la silla de ruedas, con rampas, puertas anchas y un baño especial. Ana insistió en estas modificaciones cuando compramos la casa, explicó Javier. Su padre utilizaba silla de ruedas los últimos años de su vida, y ella quería que pudiera visitarnos cómodamente. Qué irónico que ahora sea yo quien las necesite. No había amargura en su voz, solo una constatación tranquila. Los días en la playa establecieron una nueva rutina. Por las mañanas, desayunábamos en la terraza, mirando el mar. Luego, Javier trabajaba en su ordenador, retomando contacto con su estudio de arquitectura. Por las tardes, lo llevaba hasta la orilla en una silla especial para la arena. Se quedaba horas contemplando las olas, a veces en silencio, a veces contándome historias de su juventud. Una noche, después de cenar, me pidió que lo acompañara a la playa. La luna llena iluminaba la arena como si fuera de plata líquida. El aire olía a sal y a jazmines que trepaban por las paredes de la casa. Nos detuvimos cerca de la orilla, con el suave rumor de las olas como música de fondo. ¿Sabes nadar, Lucía?, preguntó de repente. Sí, aunque no soy muy buena. Me gustaría sentir el agua otra vez, dijo, con voz casi inaudible. Desde el accidente no he entrado al mar. Lo miré, comprendiendo lo que pedía sin palabras. Podríamos intentarlo, sugerí. El agua está tranquila esta noche. Él asintió, con una mezcla de miedo y anhelo en los ojos. Iré a cambiarme y traeré toallas, dije, levantándome.
Cuando regresé con mi bañador puesto bajo un pareo, Javier ya se había quitado la camisa. Su torso era fuerte, musculoso por los ejercicios diarios, marcado por algunas cicatrices del accidente. Nunca lo había visto así, vulnerable y decidido a la vez. Con cuidado, lo ayudé a quitarse los pantalones. Tenía un bañador debajo. Sus piernas, más delgadas por la falta de uso, también mostraban cicatrices de las múltiples operaciones. No demostré sorpresa ni pena. Sabía que lo último que quería era mi lástima. Lo levanté en brazos. Era más pesado de lo que esperaba, pero logré sostenerlo. Lentamente, caminé hacia el agua, sintiendo cómo se tensaba a medida que nos acercábamos a las olas. ¿Listo?, pregunté cuando el agua me llegaba a las rodillas. Él asintió, con los ojos fijos en el horizonte donde el mar y el cielo se fundían en la oscuridad. Avancé hasta que el agua me llegó a la cintura. Entonces, suavemente, lo dejé flotar, sosteniendo su cabeza y espalda. Su cuerpo se relajó en el agua, entregándose al vaivén de las olas suaves. «Es como volar», susurró, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta. Hacía tanto tiempo. Permanecimos así largo rato, en silencio, él flotando, yo sosteniéndolo, ambos meciéndonos con el ritmo hipnótico del mar. La luna nos bañaba en su luz plateada, convirtiendo ese momento en algo casi mágico, fuera del tiempo. «Gracias», dijo finalmente, «por esto, por todo». Lo miré y vi lágrimas en sus ojos, brillantes bajo la luz lunar. Sin pensar, me incliné y besé su frente. Fue un gesto espontáneo, casi maternal, pero cuando me aparté, vi algo en su mirada que hizo que mi corazón se acelerara. De vuelta en la casa, después de ayudarlo a secarse y vestirse, me despedí para ir a mi habitación, pero su voz me detuvo. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Qué es esto?» Hizo un gesto vago entre nosotros. «¿Qué estamos haciendo?» No tenía una respuesta preparada. La pregunta me había tomado por sorpresa, aunque en el fondo sabía que era inevitable. «No lo sé», admití. «Solo sé que cuando llegué a la encina estaba rota. Y ahora me siento diferente, más fuerte, más completa». «Yo también», dijo suavemente. «Por primera vez en 2 años siento que puedo seguir viviendo». Nos miramos en silencio, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo entre nosotros, algo que ninguno se atrevía a nombrar aún. «Buenas noches, Javier», dije finalmente con una sonrisa. «Buenas noches, Lucía». Los días en la playa se convirtieron en una semana, y la semana en 2. Javier recuperaba fuerzas, no solo físicas sino emocionales. Una mañana llegó un paquete. Era una nueva silla de ruedas, más ligera, más moderna, que le permitía mayor independencia. La probó inmediatamente, moviéndose por la casa con una libertad que nunca le había visto. «Es maravillosa», dijo, con ojos brillantes. «Mira esto». Apretó un botón y la silla se elevó, permitiéndole alcanzar objetos en estantes altos. Otro botón la inclinaba hacia atrás, como un sillón reclinable. «La encargué hace semanas», explicó. «Quería sorprenderte». Lo observé moverse con esa nueva confianza, y sentí una calidez expandiéndose en mi pecho. Este hombre no se parecía en nada al que había conocido en marzo. Este Javier sonreía, hacía planes, miraba al futuro. Una noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, me preguntó: «¿Has pensado en volver a enseñar?». La pregunta me pilló desprevenida. No había considerado mi futuro profesional en meses. «Supongo que en algún momento tendré que hacerlo», respondí. «Aunque necesitaría actualizar mi currículum, buscar vacantes. Mi fundación está iniciando un programa educativo para niños con discapacidades», dijo, como quien no quiere la cosa. «Necesitamos una directora pedagógica, alguien con experiencia docente, paciencia y un corazón grande». Lo miré, entendiendo lo que sugería. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió. «Para ambos». En sus ojos vi algo más que una propuesta profesional. Vi una invitación a un futuro compartido, una vida que ninguno de los dos había imaginado 6 meses atrás. ¿Y qué pasaría con...? Hice un gesto vago, sin saber cómo expresarlo. «¿Con nosotros?», completó. «Eso depende de ti, Lucía, de lo que quieras». Se acercó y tomó mi mano sobre la mesa. Su tacto era cálido,
Seguro. No te estoy pidiendo que olvides a Carlos. Ni yo olvidaré a Ana. Ellos forman parte de quienes somos. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo diferente, algo nuestro. Miré nuestras manos unidas, luego el mar que se extendía infinito frente a nosotros, y finalmente sus ojos, que ya no eran fríos y distantes, sino cálidos, esperanzados. Me gustaría intentarlo, dije simplemente. Esa noche, por primera vez, no dormí en mi habitación sino en la suya. No hicimos el amor, aún no era el momento. Solo nos abrazamos, sintiendo el latido del otro, compartiendo el calor, la cercanía, la promesa de un mañana que ninguno de los dos creía posible meses atrás. Regresamos a la encina a principios de julio, cuando el calor comenzaba a apretar en Andalucía. El viaje de vuelta fue diferente del de ida. Íbamos en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino el de dos personas que no necesitan palabras para entenderse. Nuestras manos entrelazadas sobre el asiento decían más que cualquier conversación. La casa nos recibió diferente también. Ya no me parecía fría ni amenazante, sino acogedora, familiar. Dolores había llenado de flores los jarrones, y las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa cálida que olía a lavanda y tomillo. «Bienvenidos a casa», dijo Dolores, con una sonrisa cómplice que me hizo sonrojar. No hacía falta ser muy observadora para notar que algo había cambiado entre Javier y yo. La señora Vega nos esperaba en el despacho con una pila de documentos que requerían la atención de Javier. Nos miró a ambos con una expresión indescifrable. «Me alegra verle tan recuperado, señor Montero», dijo formalmente, pero con un brillo en los ojos que delataba sinceridad. «Gracias, Gloria», respondió Javier. «Me siento como nuevo. Hay varios asuntos pendientes», continuó ella, todo profesionalidad. «La Fundación necesita su firma para iniciar el nuevo programa educativo, y el estudio en Madrid ha enviado los planos del proyecto de Barcelona para su aprobación». Javier asintió, repentinamente serio. «Necesitaré revisar todo con calma. ¿Podemos reunirnos mañana a primera hora?» «Por supuesto. ¿Desea que prepare también el contrato para la señorita Mendoza?» Me sorprendí. Javier y yo habíamos hablado de la posibilidad de que yo dirigiera el programa educativo, pero no sabía que ya estaba en marcha. «Sí, por favor», respondió él, mirándome con una sonrisa. «Si Lucía está de acuerdo, claro». «Lo estoy», dije, sintiendo una mezcla de nervios y emoción ante esta nueva etapa profesional. Esa noche, durante la cena, Javier parecía pensativo. «¿Estás bien?», pregunté notando su distracción. «Sí, solo reflexionando sobre cómo cambia la vida. Hace 6 meses me había rendido. Quería desaparecer en esta casa hasta morir. ¿Y ahora? Ahora tengo planes, ideas, ilusión». Me miró intensamente. «Te tengo a ti». Sentí un calor subirme a las mejillas. Todavía me sorprendía este nuevo Javier, tan abierto con sus sentimientos. «Es curioso», comenté. «Ambos llegamos aquí huyendo. Tú de tus recuerdos, yo de mi humillación. Y sin embargo, encontramos algo que no buscábamos. Quizás por eso funcionó», dijo él, tomando mi mano. «No estábamos buscando amor. No estábamos intentando reemplazar a nadie. Solo sobrevivíamos. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, empezamos a sanar juntos. Amor. Era la primera vez que usaba esa palabra. Flotó entre nosotros, cargada de significado. No era una declaración formal, pero se le acercaba. «Tengo algo para ti», dijo de repente, sacando una pequeña caja del bolsillo de su camisa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un anillo? ¿Tan pronto? Pero cuando abrí la caja, encontré una llave antigua, de hierro forjado, con un pequeño llavero de plata en forma de encina. «Es la llave maestra de la casa», explicó. «Abre todas las puertas, incluidas las que han estado cerradas». Entendí el simbolismo del gesto. No era una propuesta de matrimonio, sino algo quizás más profundo. Una invitación a compartir su espacio, su vida, sus secretos. A ser parte de la encina no como empleada, sino como igual. «Gracias», dije, con la voz quebrada por la emoción. «Significa mucho para mí. Esa noche, por primera vez, hicimos el amor. Fue tierno, torpe a veces,
con la inseguridad de quienes se redescubren a sí mismos a través del otro. Javier tenía limitaciones físicas, pero las compensaba con atención y cuidado. Yo tenía inseguridades emocionales, pero me entregué con una confianza que creía perdida. Bajo la luz plateada que se colaba por las cortinas, nuestros cuerpos se encontraron, sanaron, celebraron estar vivos. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Comenzamos a planificar el programa educativo de la Fundación. Javier retomó contacto con antiguos colegas y aceptó supervisar un proyecto de restauración en Granada. Yo actualicé mi currículum y me reuní con educadores especializados en niños con discapacidades. La casa se llenó de planos, libros, ideas. Ya no era un mausoleo de recuerdos, sino un lugar vibrante de posibilidades. Una tarde, mientras revisábamos documentos en el despacho, sonó el teléfono. Era mi madre. Lucía, cariño, ¿cómo estás? Hace semanas que no sabemos de ti. Me di cuenta con sorpresa de que era cierto. Había estado tan absorta en mi nueva vida que había descuidado las llamadas familiares. Estoy bien, mamá. Mejor que bien, en realidad. Suenas diferente, dijo ella, con esa intuición maternal que siempre me asombraba. Más completa. Le conté todo, sobre Javier, sobre nosotros, sobre los planes de la Fundación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí, cariño. Solo estoy procesando. Es inesperado. Lo sé», admití. «Para mí también lo fue. ¿Eres feliz?», preguntó simplemente. «Sí», respondí sin dudar. No como imaginaba serlo, pero sí, mucho. «Entonces eso es lo que importa», dijo ella. «Aunque tu padre y yo queremos conocer a este hombre. Pronto». Cuando colgué, encontré a Javier mirándome con curiosidad. «¿Todo bien?» «Sí, pero mis padres quieren conocerte». Él sonrió. «Me encantaría conocerlos. Podríamos invitarlos a pasar unos días aquí, o mejor aún, podríamos ir a Sevilla. Me vendría bien salir más». Me sorprendió su entusiasmo. El Javier que había conocido en marzo se habría horrorizado ante la idea de conocer a los padres de alguien, de salir de su zona segura. «Te quiero», dije de repente, sin planificarlo. Las palabras simplemente salieron. Sus ojos se iluminaron. «Yo también te quiero, Lucía». Más de lo que creí posible volver a querer. Esa noche, sentados en el jardín bajo un cielo estrellado, Javier me contó sus planes para renovar la encina. «Quiero transformar el ala este en las oficinas de la Fundación», explicó, emocionado como un niño. «Podemos adaptar las habitaciones para clases, terapias, actividades. El jardín trasero sería perfecto para un parque infantil adaptado». «Es una idea maravillosa», dije, contagiada por su entusiasmo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas. 3, corrigió con una sonrisa traviesa. «No te olvides de Dolores. No sé qué haríamos sin ella». Reí, pero me quedé pensando en su comentario. «¿Solo 3? ¿Nunca has pensado en tener familia?» La pregunta flotó entre nosotros, cargada de posibilidades. Javier se quedó callado tanto tiempo que temí haber cruzado una línea. «Perdona», me apresuré a decir. «Es demasiado pronto para hablar de eso». «No», dijo él tomando mi mano. «No es eso. Es solo que, después de perder a Daniel, no me había permitido pensar en la posibilidad de ser padre otra vez». Hizo una pausa. «Pero contigo, por primera vez, me permito imaginarlo». Mi corazón dio un vuelco. «¿De verdad?» «De verdad». Su mirada era intensa, sincera. «No ahora mismo. Ambos necesitamos tiempo. Construir esto que tenemos. Sanar completamente. Pero algún día me gustaría intentarlo». Me incliné y lo besé. Un beso lleno de promesas futuras. En agosto, mis padres vinieron a conocer la encina. Mi madre, con su habitual franqueza andaluza, inspeccionó cada rincón y sometió a Javier a un interrogatorio que él soportó con humor y paciencia. Mi padre, más callado, observaba nuestra interacción con ojos atentos. Al final de la visita, mientras tomábamos café en la terraza, mi padre me llevó aparte. «Es un buen hombre», dijo simplemente. «Se le ve en los ojos». «Lo es», confirmé. «Ha sufrido mucho, pero está sanando. Igual que tú». No era una pregunta, sino una constatación. «Me alegro, hija. Te mereces ser feliz.
aunque sea de una forma diferente a la que habías planeado. El verano dio paso al otoño. Las obras para adaptar el ala este comenzaron, llenando la casa de ruido y actividad. Javier viajó a Granada para supervisar su proyecto, y yo lo acompañé. Fue su primera salida profesional desde el accidente, y aunque estaba nervioso, lo manejó con una seguridad que me llenó de orgullo. En octubre, una mañana fresca y clara, Javier me pidió que lo acompañara al olivar. Los árboles estaban cargados de aceitunas negras, y el aire olía a tierra húmeda. Nos detuvimos bajo el olivo más antiguo, un árbol centenario con un tronco retorcido que parecía contar historias. «Mi abuelo plantó este olivo el día que se casó con mi abuela», dijo Javier. Era tradición en la familia plantar un árbol para marcar los inicios. Se sacó algo del bolsillo, una pequeña bolsa de tela. «Son semillas de encina», explicó. «Pensé que podríamos plantarlas, juntos, para marcar nuestro inicio». No era una propuesta tradicional, pero no necesitábamos tradiciones. Lo que teníamos trascendía las formalidades. «Me encantaría», respondí, con lágrimas en los ojos. Cavamos un pequeño hoyo y depositamos las semillas. Mientras las cubríamos con tierra, Javier habló. «No puedo arrodillarme ante ti, y no puedo ofrecerte un camino fácil. Mi cuerpo está limitado, y mi corazón aún tiene cicatrices. Pero te elijo, Lucía, no por necesidad, sino por decisión. Te elijo cada mañana al despertar, y cada noche al dormir. ¿Me elegirías tú también?» Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. «Te elijo», respondí, «con tus limitaciones y tus cicatrices, con tu pasado y tus recuerdos. Te elijo hoy, y elijo seguir eligiéndote cada día». No era un «sí, quiero» tradicional, pero era nuestro voto. No necesitábamos un altar ni testigos, solo nosotros, la tierra bajo nuestras manos, las semillas que algún día serían árboles fuertes, y la promesa de construir juntos un futuro que ninguno de los dos creía posible. Había llegado a la encina para escapar de mi dolor, pero en este lugar de sombras y secretos encontré a alguien que no me salvó, sino que me dio espacio para salvarme a mí misma. Y al amarlo, descubrí que el voto más poderoso no es el que se hace ante un altar, sino el que se hace en los momentos cotidianos, cuando nadie mira, y aún así eliges quedarte, eliges amar, eliges comenzar de nuevo.